Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el consultorio para emprendedores del programa Escalar. El programa Escalar, que es un programa pensado para quienes quieran escalar su proceso productivo. Los invitamos a visitar la web de Escalar para ampliar toda la información que les demos en este consultorio. Ahí van a encontrar toda la info necesaria para aplicar, toda la documentación y los modelos de notas, formularios, declaraciones que deben adjuntar. Los invitamos también a que lean las bases y condiciones, como las preguntas frecuentes, que les van a hacer un manual de respuestas rápidas a las preguntas que seguramente les van a surgir en el proceso de armado de la convocatoria. Se van a poder contactar con nosotros también en el mail de escalar@produccion.gov.ar. Y para ir comenzando les voy a contar que la dinámica y el contenido del día de hoy, vamos a comenzar con la presentación del programa Escalar con la directora de Capital Emprendedor, Natalia García, que les va a contar en líneas generales el programa. Luego les vamos a explicar el proceso de presentación en TAT, que es por donde deben aplicar, y un breve recorrido por el formulario. Después vamos a pasar a un espacio de respuestas a sus preguntas. Las preguntas las van a poder ir haciendo en el cuadradito de preguntas y respuestas que tienen en el Zoom. Bueno, arrancamos entonces. La invito a Nati a comenzar con la presentación y muchas gracias, Nati, por estar con nosotros. Bueno, yo les voy a hacer una presentación, como decía Sol, sintética de esta línea de financiamiento para que después vayamos más en concreto en cómo se aplica el programa y podamos también responder las dudas que puedan surgir. Esta línea Escalar surge en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo, de la Subsecretaría de Emprendimiento. Se propone como objetivo acompañar a los emprendimientos que necesitan dar el salto desde la innovación a la producción. Específicamente fue diseñado con ese objetivo. En este sentido, lo que nos proponemos con esta línea es consolidar y potenciar los negocios de los emprendimientos que ya tengan un producto mínimo viable o que ya hayan registrado las primeras ventas y necesiten escalar el proceso de producción, o que ya cuenten con un prototipo ya ensayado de funcionamiento y que necesiten completar un proceso para poder iniciar la comercialización. Esta es una línea que se ejecuta en el marco del FONSE, del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor, y dispone de un presupuesto de 500 millones de pesos. Ese presupuesto va a estar destinado a los proyectos seleccionados que obtengan mayor puntaje en el orden de mérito. Y es una convocatoria cerrada, o sea que estamos recibiendo proyectos hasta el 3 de mayo, ese es el plazo tope que tienen para hacer la presentación de la solicitud. Por lo cual les recomendamos, ya no falta tanto, ya estamos en el último mes para la presentación de proyectos, lo que les recomendamos es que hagan las presentaciones con tiempo, también para que se puedan analizar, y desde la unidad ejecutora podemos también ver si están completas o hay que pedir alguna subsanación, que vayan ganando tiempo y ya puedan hacer la presentación en la medida que tengan toda la documentación. Bueno, los proyectos que se presenten en el marco de esta convocatoria tienen que estar destinados a alguno de los siguientes destinos. Tienen que buscar o adoptar o desarrollar nuevas tecnologías para escalar el proceso de producción, ampliar o introducir mejoras en la infraestructura o adquirir activos fijos, también con el objetivo de ampliar producción o provisión de servicios, y también pueden estar orientadas a las mejoras de procesos y la obtención de certificaciones, habilitaciones y ensayos que les permitan cumplir los objetivos para poder iniciar el proceso del escalado. En este sentido, lo que vamos a verificar es que los proyectos cumplan al menos uno de los siguientes requisitos. Si cumplen varios, obviamente va a ser mejor, pero tienen que estar orientados a desarrollar actividades que incorporen valor agregado a las cadenas productivas, que tengan potencial exportador, generen puestos de trabajo, tengan alto contenido tecnológico y que cuenten también con la capacidad de sustituir importaciones. Esta convocatoria está destinada a emprendedores, emprendedoras y emprendimientos. En ese sentido, se pueden presentar las personas humanas, que sean argentinas o extranjeras, con residencia permanente en el país, cuya fecha de inscripción ante AFIP no exceda los 7 años al momento de presentar el proyecto. Esto es importante que lo tengan en cuenta. No se pueden aceptar en el marco de esta convocatoria aquellos emprendimientos que tienen una fecha de constitución que excede los 7 años. Esto lo quiero remarcar porque ya nos ha ocurrido que ya hemos recibido presentaciones de emprendimientos con una antigüedad mayor y las bases y condiciones no nos permiten avanzar con esos emprendimientos. Obviamente hay otros instrumentos en el marco de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, donde podrán canalizar esas solicitudes, pero en este caso tienen que ser
tienen que tener un tope máximo de 7 años de inscripción en AFIP. Pueden presentarse tanto las personas humanas como las personas jurídicas, que en este caso, además de tener el requisito de que no exceda los 7 años la fecha de constitución, tienen que revestir el carácter de micro, pequeña y mediana empresa, y tienen que obtener obviamente el certificado MIPYME correspondiente. Pero en el marco de esta convocatoria tenemos dos instrumentos, en donde el solicitante puede aplicar a uno o al otro, al préstamo o la asistencia financiera de liquidación condicionada. Los dos instrumentos se puede obtener el mismo beneficio, o sea, el mismo monto, de 3 a 15 millones de pesos. Y ese monto ustedes lo van a poder solicitar en un único desembolso o dos desembolsos, de acuerdo a las características que tengan el proyecto. Del proyecto total que presenten, de todas las inversiones que tengan que realizar, desde el programa se va a poder aportar hasta el 80%. Y el 20% restante lo van a tener que aportar los emprendedores y los emprendedores. Los proyectos se van a tener que ejecutar en un plazo máximo de 18 meses, o sea, en los 18 meses tienen que poder cumplir con ese plan de inversiones y poder hacer la presentación de la rendición de cuentas. Bueno, este es el primero de los instrumentos, es los préstamos, que son préstamos, la verdad que en condiciones muy favorables, pues son préstamos a tasa cero, obviamente como les comentaba antes, de 3 a 15 millones de pesos, y que se amortizan en 54 cuotas mensuales, o sea, van a tener que pagarlo en 54 cuotas mensuales, y van a tener un plazo de gracia de 6 meses. O sea, durante los 6 primeros meses, desde que se aprobó el proyecto, no van a realizar ningún pago, y al mes siguiente comienzan con el cronograma de pago. Esto es un préstamo, entonces vamos a exigir una garantía, pero también son garantías flexibles. Van a poder presentar un aval de una SGR, van a poder presentar fianzas personales que sean de los titulares, de socios, gerentes, directores o terceros, o también otras garantías que los pueden presentar para nuestro análisis y para la aprobación del comité directivo. Estas garantías se pueden combinar, es decir, si ustedes tienen un aval de una SGR, pero ese aval de la SGR no le cubre el 100% del monto solicitado, lo pueden combinar, por ejemplo, con una fianza de alguno de los socios. La exigencia es que al menos tiene que cubrir el 100% del monto que estén solicitando. Y en el caso de que los préstamos sean de personas humanas, sociedades simples o empresas unipersonales, también es un requisito que presenten un seguro de vida. Bueno, y el otro instrumento es esta asistencia financiera de liquidación condicionada, que va a tener el mismo monto, también vamos a exigir garantías, en este caso fianzas personales, y también van a tener que cubrir el 100% del monto que se otorga. La diferencia de este instrumento respecto al préstamo es que acá el reintegro va a depender de que se ocurran determinados eventos de liquidez. En este sentido, hay dos tipos de eventos de liquidez que se pueden dar. Si el emprendimiento producen cambios de titularidad, se venden los activos, o se reducen los activos del emprendimiento, o si el emprendimiento entra en la oferta pública, o alguno de sus emprendedores transfieren al menos 10% de sus acciones del capital social, en este caso se va a desatar el evento de liquidez y va a hacer que tengan que devolver 3 veces el monto de la asistencia que se les dio. O sea, si se les da 1 millón, y ocurre alguno de estos eventos, van a tener que devolver 3 millones. Esto lo vamos a controlar en un plazo de 48 meses posteriores al desembolso. Entonces, aquel emprendimiento que resulte beneficiario de esta asistencia va a tener la obligación, en forma anual, de presentar declaraciones juradas y documentación que nos permitan a nosotros corroborar la ocurrencia de estos eventos de liquidez. Pero, más allá de estos eventos de liquidez, también está la opción de que esta asistencia financiera se convierta en un préstamo. Y esto va a ocurrir si nosotros observamos que el emprendimiento tiene una capacidad de repago, si sus ventas y sus resultados demuestran que tienen capacidad de pagar esa asistencia financiera. En caso que ocurra esto, esta asistencia financiera se va a convertir en un préstamo. Pero en este caso ya no va a ser un préstamo a tasa cero, sino va a ser un préstamo en donde la tasa de interés y el plazo de evolución va a depender del momento en que ocurra este evento de liquidez. O sea, nosotros en los 48 meses posteriores al desembolso vamos a hacer un chequeo de la documentación, y si en alguno de estos años se observa un evento de liquidez, el emprendimiento va a tener que devolverlo. ¿Sí? Entonces, a medida que más lejano en el tiempo se produzca este evento de liquidez, mayor va a ser la tasa de interés que va a tener que afrontar, y menor va a ser el plazo de evolución. Porque la idea es que el beneficio se devuelva en el mismo plazo que se hubiera devuelto si hubiese obtenido un préstamo. Acá es importante remarcar que en esta línea
le damos mucho énfasis a la perspectiva de género, y en ese sentido, para las asistencias financieras de liquidación condicionada, establecimos una tasa de interés preferencial que va a aplicar en el caso que las titulares de los emprendimientos sean mujeres, o al menos el 50% del capital social esté en manos de mujeres. Y como pueden observar en el cuadro, van a recibir en estos casos una tasa de interés preferencial. Bueno, respecto a los gastos elegibles, no tiene sentido que les enumere a todos los gastos, los pueden observar en la página web, o seguramente Sol después va a concentrarse más en este punto, pero tienen que ser todos aquellos gastos que tengan que ver con el escalado del emprendimiento, desde compra de máquinas, consultorías, gastos que tengan que ver con certificaciones, con habilitaciones, todo eso se puede incluir dentro del proyecto. Y también es importante remarcar que está incluido el capital de trabajo incremental. Hasta un 30% del monto total del beneficio que soliciten puede estar vinculado con insumos, materias primas, bienes intermedios, o incluso con la contratación de nuevos trabajadores que requieran para poder hacer el escalado del emprendimiento. También es importante remarcar que en los gastos elegibles, si el emprendimiento está siendo asistido por una entidad de apoyo al desarrollo emprendedor, va a poder presentar, como gasto elegible, va a poder solicitar el pago de los honorarios de esta entidad, hasta un 5% del monto total solicitado. Entonces, esto lo van a poder incorporar dentro del proyecto. Y por último, pero no menos importante, es remarcar que esta es la primera línea que se implementa, en donde uno de los gastos elegibles justamente tienen que ver con el cuidado, y tiene que ver con la posibilidad de poder pagarle los honorarios a los trabajadores que se encarguen del cuidado de los niños menores, de personas con discapacidad o de personas mayores, que les permitan así a los emprendimientos, a los emprendedores, en el caso de las personas humanas, poder llevar adelante las actividades y tener a alguien que esté al cuidado de estas personas. Bueno. En cuanto a los criterios de evaluación, esto, como eso es una convocatoria cerrada, vamos a evaluar todos los proyectos y van a ser puntuados. Vamos solamente a aprobar los proyectos que tengan 70 puntos o más, y lo que se va a hacer es un orden de mérito, en donde el corte va a ser el presupuesto que tenemos disponibles, obviamente. Entonces vamos a evaluar la relevancia del proyecto, el carácter estratégico, el impacto, la innovación que tenga la propuesta, y también, obviamente, la cuestión de la perspectiva de género. Después vamos a evaluar la factibilidad de implementación de los proyectos, la viabilidad técnica, económica, financiera, vieron que hay un flujo en el formulario, está puesto el flujo de fondos, y vamos a ver la razonabilidad del plan de inversiones, los montos de las inversiones que solicitan, si son razonables, si tienen que ver con el proyecto, etc. Y también la asistencia de la entidad especializada en apoyo emprendedor, que si bien no es obligatorio que el emprendimiento venga acompañado por estas entidades, sí pondera positivamente en la evaluación. Pero acá la evaluación va a ponderar positivamente no lo que los acompañe en el proceso de formulación y presentación del proyecto y de posterior rendiciones de cuentas, sino lo que vamos a evaluar también es la asistencia técnica que le dé esta entidad. Estamos previendo que tengan un rol y que les brinden una asistencia técnica en el proceso de escalado, que no solamente sea en las cuestiones formales de presentación ante el programa. Entonces acá la puntuación va a tener que ver con eso, que van acompañados por estas entidades, y vamos a evaluar el plan de trabajo y las actividades que hacen estas entidades en el marco del proyecto. Bueno, respecto a la documentación, ahora seguramente acá está todo listado, seguramente Sol ahora los va a ver más en detalle, está todo igual en la página web, toda la documentación que tienen que presentar, hay documentación vinculada al proyecto, y también hay documentación que tiene que ver con el tipo de solicitante, persona humana o persona jurídica. En general están todos los modelos, está toda la documentación disponible en la página web, y cualquier cosa también nos pueden ir escribiendo, consultando después al mail institucional. Así que bueno, eso es brevemente la presentación del programa, así le doy paso a Sol, que les pueda contar bien cómo aplicar y cómo hacer su presentación. Gracias, Nati. Bueno, comenzamos. Comparto pantalla. Bueno, vamos a comenzar con un recorrido bien práctico y didáctico de cómo aplicar al programa. Lo deben hacer a través de la plataforma TAD. ¿Cómo pueden acceder a TAD?
a través de algún buscador, ponen trámites a distancia, esta va a ser la pantalla que les va a aparecer, donde dice buscar trámite organismo, ponen escalar emprendedores /as emprendedoras, y otra opción, que es la que les recomendamos, es entrar a través de la web de la convocatoria, donde ahí van a encontrar la información de manera resumida, como así también donde ven acá el link de descargas, todos los modelos, las bases y condiciones, hay tutoriales de carga para TAD, que es muy sencillo y muy ilustrativo, y inician el trámite donde dice iniciar trámite en TAD. Es muy sencillo. Una vez que ingresan tanto por la página de TAD o por la página de Escalar, van a ingresar a esta pantalla. Ahora les voy a mostrar cómo iniciamos el trámite a través de AFIP. Van a ingresar con su clave fiscal. La primera pantalla que les va a aparecer va a estar todo completo. En esta pantalla ustedes van a poder editar y o modificar los datos. Tengan en cuenta que estos datos van a ser después los que nosotros vamos a tener para cualquier tipo de comunicación, así que les recomendamos que los actualicen en caso de ser necesario. Una vez chequeada esta información, empezamos con la carga de la documentación. Tengan en cuenta que la documentación solicitada no es la misma para persona humana que para persona jurídica. Es por eso que chequen si son persona jurídica, van a jurídica, y si son humana, van a humana. En este caso vamos a hacer la ejemplificación de persona humana. Comienzan viendo que la mayoría de la documentación se adjunta, solamente hay un ítem que dice datos del emprendimiento y del proyecto. ¿Qué es lo que tienen que completar ahí? Es un formulario muy sencillo donde tienen que completar datos generales del emprendimiento y del proyecto, un resumen descriptivo, el destino del proyecto, esos 3 puntitos que mencionó Nati recién, cuál va a ser el instrumento que eligen, si AFLC o préstamo. Esa decisión la toman ustedes, es una consulta que nos hacen de manera reiterativa. Ustedes eligen si quieren préstamo o si quieren AFLC. Acá detallan cuál va a ser la garantía ofrecida y también les va a dar la opción de tildar un casillero de si quieren que contactarlos con la CASFOG para que reciban más información sobre SGRs. Una vez completada el formulario controlado, pasamos a todo lo que es adjuntar documentación. Todo lo que hay que adjuntar, que no sea documentos personales del emprendimiento de ustedes, los van a encontrar en la landing de Escalar. El formulario de presentación del proyecto, que ahora en un ratito lo vamos a recorrer. Recuerden que hay un formulario para persona humana y un formulario para persona jurídica. La constancia de la cuenta bancaria, que es en caso de resultar beneficiados donde se le va a transferir el dinero. El documento nacional de identidad, certificado MIPYME. ¿Cómo obtener el certificado MIPYME? En el documento de preguntas frecuentes está el link para que puedan acceder. Facturas pro forma y o presupuestos que tienen que condecir con el formulario, con el plan de inversiones. Plan de trabajo de la entidad especializada en apoyo emprendedor, que como verán no tiene el puntito rojo, todo lo que tiene puntito rojo es obligación completarlo, no les va a dejar avanzar si no completaron y adjuntaron esa documentación. El plan de trabajo, como comentó Nati, no es obligación participar o presentarse con una entidad, pero sí lo recomendamos. El modelo de plan de trabajo lo van a encontrar en la web de Escalar también. Copia de registros, habilitaciones y autorizaciones correspondientes. En caso que el emprendimiento no requiera ni registro, ni habilitación, ni ninguna autorización, van a tener que adjuntar una nota tipo declaración jurada, donde justifiquen y expliquen por qué no necesitan registros, habilitaciones y autorizaciones. Si no adjuntan la nota, no van a poder continuar con el proceso de presentación. Continuamos con certificado de dominio del inmueble, contrato de alquiler o comodato del inmueble, donde se va a realizar el proyecto. Nota de documentación respaldatoria de las garantías ofrecidas. Sobre las garantías, lo que deben presentar acá es una nota de propuesta de garantías que también la van a encontrar en la web de Escalar.
No es necesario que presenten ninguna, en caso que quieran presentar una garantía de SGR, no es necesario que presenten ya la garantía, sino alguna nota con un aval o una nota de interés de la SGR. ¿Por qué? Porque todavía no son beneficiarios del préstamo o de la asistencia financiera, sino que deben adjuntar esta nota de garantías ofrecidas y la documentación que ustedes crean necesarias para respaldar esa nota. La declaración jurada de la convocatoria, que también está el modelo en la web. Hay una declaración jurada para persona humana y una declaración jurada para personas jurídicas. En este caso de persona humana, estado de situación patrimonial, resultados del último año, certificado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Última declaración jurada de impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta, IVA y rentas, con sus comprobantes de pago, en caso de corresponder. En este caso, la persona jurídica lo que va a variar es que deben presentar copia simple de las últimas actas de asamblea y o directorio, los 2 últimos estados contables, copia de los poderes vigentes de los apoderados y copia del estatuto. No hay mucha diferencia, pero creo que se van a dar cuenta si entran a persona jurídica y tenían que entrar al de persona humana. Aportes en especie. Como ven, no es obligatorio, pero este es el momento de adjuntar la información en caso de que quieran realizar aportes en especie en la contraparte, que no pueden superar más del 10%, y en caso que presenten una factura de compra de alguna maquinaria, no puede superar los 36 meses de anterioridad. Y la opción de ampliación de documentación, toda la documentación que ustedes crean relevante para la evaluación del proyecto. En caso, por ejemplo, que quieran presentar dentro de las facturas y los presupuestos, quieren hacer la compra de un producto que es del extranjero, en ese ítem de ampliación de documentación es donde pueden poner la nota justificando por qué van a importar el producto y no compran un producto nacional. Una vez que cargan todo, esta es la pantalla que les va a aparecer. Van a poder ver, eliminar, modificar. En este caso hay solamente uno agregado, pero pueden agregar más de un ítem claramente. Una vez que está todo ok, confirman el trámite, se crea el expediente y a través de este expediente ustedes van a poder seguir el trámite en todo en el proceso de la convocatoria. Ahí van a poder descargar toda la documentación y van a poder ir haciendo vistas de el trámite en qué estadio está. Recuerden que tienen tiempo hasta el 3 de mayo, pero como les recomendó Nati, es mejor hacerlos lo antes posible. Bueno, vamos a continuar con un recorrido por el formulario. Lo mismo, recuerden, formulario persona humana, persona jurídica. No hay muchas diferencias, pero para evitar subsanaciones, si ustedes son personas jurídicas y se presentan con el de persona humana, van a tener que subsanar el formulario y eso lleva tiempo. Bueno, comenzamos con los formularios. Están divididos en 4 puntos. Tenemos lo que es datos del emprendimiento, datos del proyecto que van a buscar escalar, el plan de inversiones de ese escalado y el flujo de fondos proyectado. La primera parte son los datos del emprendimiento, datos básicos de información del emprendimiento. Tengan en cuenta donde dice fecha de inscripción ante la AFIP. Esa es la fecha de inscripción ante la AFIP, no es del cambio de actividad, ni solamente fecha de inscripción ante la AFIP. ¿Por qué? Porque no puede superar los 7 años de antigüedad. En este formulario van a ver que tienen textos de ayuda para cuando pueden surgir algunas dudas clásicas, a lo mejor que les van a ayudar a evitar errores comunes. Continuamos con los datos del domicilio del emprendimiento. Después, recuerden que acá estamos hablando del emprendimiento, todavía no del proyecto escalar, sino en qué consiste el emprendimiento que ustedes tienen, cuál es su propuesta de valor, en qué estadio se encuentra ese emprendimiento, cuál es el modelo de negocio, las actividades, los recursos claves y, fundamental, cualquier información que ustedes crean relevante para que nosotros podamos evaluar y conocer el emprendimiento. Háganlo en un lenguaje claro, no tan técnico, no se explayen demasiado en cosas que tengan en cuenta que lo va a leer un evaluador que a lo mejor no conoce el proyecto, entonces traten de ser los más concisos posibles. Concisos pero no escuetos.
en los antecedentes del equipo emprendedor detallen bien cuáles son las capacidades del equipo, tengan en cuenta la interdisciplinariedad, que será muy bien evaluada. Describa también el producto mínimo viable, cuya producción buscan escalar, y en qué consiste el producto o el prototipo ensayado que necesitan registrar para completar para iniciar la comercialización. Describir brevemente cuáles son los productos, líneas de productos y los principales clientes. Recuerden que acá seguimos hablando del emprendimiento, no pasamos al proyecto que quieren escalar. ¿Cuál es la capacidad de producción y el aprovechamiento de la capacidad instalada en el último año? La dotación de personal, donde van a tener que detallar personal permanente, personal temporario, indicadores contables, ventas posteriores al estado patrimonial presentado arriba, situación de deudas comerciales, bancarias y financieras actuales. Recuerden, toda esta parte del emprendimiento. Aquí es donde vamos a detallar el proyecto a escalar. Sede de implementación del proyecto, datos del responsable del proyecto, destino del proyecto, que es lo que mencionó Nati en la presentación y que también lo van a tener que completar en el TAT, en la parte del formulario controlado. Vean que coincida lo que completan acá con el formulario en TAT. Hay que bancar, acá por elegir entre préstamos, la selección es de ustedes. Plazo de ejecución del proyecto, que no puede superar los 18 meses. Monto solicitado. Y pueden elegir entre 1 o 2 desembolsos. Esa decisión también corre a cuenta del emprendedor. Después ya pasamos a que nos expliquen y nos cuenten cuál va a ser el objetivo general de este proyecto que buscan escalar. Cuál es la justificación del proyecto, un resumen descriptivo del proyecto, la capacidad técnica y operativa del emprendimiento para llevar adelante este proyecto, cuáles son las estrategias de comercialización actuales y las que van a implementar en el marco de este proyecto. Algo muy importante es el impacto que va a generar este escalado. El escalado del emprendimiento va a tener un impacto de potencial exportador, va a tener un impacto en la promoción de derechos de igualdad de género, y en caso que haya un impacto que nosotros no hayamos identificado, lo pueden agregar en otros. Sí, es muy importante la justificación. Y por último, describir si ya obtuvieron un financiamiento previo para este proyecto, ya sea un financiamiento público, un financiamiento privado, un financiamiento de bancos, estados, aceleradoras, fondos de inversión. Continuamos con el plan de inversiones, que este plan de inversiones no puede superar las 20 actividades. Acá detallan la actividad, la descripción, el rubro. Como Nati mencionó los gastos elegibles, acá tienen detallados los gastos elegibles, pero igualmente les recomendamos que lean en las bases y condiciones el porcentaje que se puede utilizar de cada gasto para implementar. El proveedor, el origen. Recuerden que si eligen un bien de origen que no es de origen nacional, lo deben justificar, que como les comenté recién, lo deben adjuntar en el formulario de TAT. En caso que este bien o producto, servicio, sea adquirido en el exterior, solamente si es en moneda extranjera debe ser completada esta parte. En caso que sea de origen nacional, pasan directamente a monto en pesos. Se les va a detallar en estos textos de ayudas, como también arriba en las declaraciones de importante, cuál es el tipo de cambio que deben tomar, si son personas humanas, si son personas jurídicas, cuál es la condición frente al IVA, si lo tienen que discriminar o no, lo van a encontrar en el texto de preguntas frecuentes. Ahí hay un cuadro súper ilustrativo, súper claro para ver cuál es la posición frente al IVA. ¿Cuál es el monto a solicitar y cuál es el monto que va a aportar el emprendedor? ¿Cuál va a ser la contraparte? Productos verificables que nos va a servir para la rendición de cuentas, que pueden ser, de acuerdo a la actividad, informes, fotos. Eso también lo van a tener bien detallado en preguntas frecuentes, como acá también en este pequeño texto de ayuda. Y mes en que finaliza la ejecución, recuerden que tiene un plazo máximo de 18 meses.
finalizando el flujo de fondos proyectados, donde la única recomendación que les voy a hacer acá es que tengan en cuenta, en caso de pedir préstamo, de proyectar el pago de las cuotas correspondientes teniendo en cuenta los 6 meses de gracia. Van a ver que este fue el formulario de persona humana. El formulario de persona jurídica es exactamente igual lo que es plan de inversiones, flujo de fondos, datos del proyecto. Lo único que cambia es datos del emprendimiento, donde se habla ya de socios y a lo mejor de las ventas post balance. Esas son las únicas grandes diferencias entre un formulario y el otro. Igualmente, presten atención a la documentación a presentar como persona humana y como persona jurídica. Bueno, esta fue un breve recorrido por la presentación de TAD como de el formulario. Igualmente vamos a estar disponibles en el mail de escalar@produccion.gov.ar. Y ahora vamos a continuar con lo que seguramente están esperando, que es la parte de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a comenzar. Nati, ¿estás ahí? Sí. Ahí estamos, yo respondo. Bueno, ¿hasta qué día pueden presentarse los proyectos? ¿Y los proyectos se evalúan por orden de ingreso? O sea, Ya lo mencionaste. Sí, los proyectos se pueden presentar hasta el 3 de mayo, esa es la fecha tope. Se evalúan, en realidad se hace un puntaje de los proyectos con una grilla de evaluación, que ahí la van a poder ver en la página web, que tiene que ver los criterios que les comenté anteriormente. Solamente la fecha de presentación es importante, no es un tema no relevante, porque si bien se puntúan en función del puntaje que tienen, en caso de empate lo que se verifica es la fecha de presentación. Entonces, primero pasa, si tienen 2 emprendimientos que tengan 75 puntos, estará primero en el orden de mérito aquel que se presentó con una fecha anterior. Bien. ¿Pueden adquirirse bienes que no sean de origen nacional? Sí, esto lo estuve explicando recién. Se pueden adquirir bienes que no sean de origen nacional. Vean la forma de completarlo en el plan de inversiones, como también la nota justificando el porqué de esa compra, que la tienen que adjuntar, la pueden adjuntar en TAD, donde les deja la opción de agregar documentación, pero siempre tiene que estar justificado. Continuamos. ¿Qué tipo de gastos pueden presentarse como contraparte? Bueno, ahí como contraparte, o sea, pueden presentar los mismos gastos que están pidiendo en el proyecto, o sea, pueden ser los mismos gastos elegibles, y tienen la opción de presentar aportes en especie. En este caso, o sea, tienen que ser en aporte monetario o aportes en especie. Y en el caso de que sea aportes en especie, van a poder valorizar, si compraron una máquina en los últimos años, esa máquina tienen la factura y tienen toda la información como para demostrar esa compra, la van a poder valorizar como aporte en especie, y lo mismo se puede valorizar durante el plazo de ejecución del proyecto el espacio físico que utilicen. Esos son los 2 aportes en especies que podemos reconocer. El resto tiene que hacer aporte monetario. Es importante por ahí remarcar que el IVA, el impuesto al valor agregado, no puede ser incorporado dentro del proyecto, salvo que sea un solicitante, como decía antes Sol, en donde por sus características y suscripción ante el IVA no se le pueda desagregar la factura. Por ejemplo, un monotributista. Un monotributista no le discriminan el IVA en un presupuesto y en una factura. Pero si en caso que sí se discrimine, que es un responsable inscrito o una persona jurídica, en la contraparte va a tener que afrontar el 20% mínimo de contraparte y además va a tener que afrontar el pago del IVA. Bien. Con respecto al IVA, les reitero que en las preguntas frecuentes hay un cuadro que es muy ilustrativo porque siempre van a aparecer esas dudas de ¿puede presentar el IVA o no? Ese cuadro es súper claro sobre su condición y sobre la condición del proveedor. ¿Pueden presentarse un emprendedor que haya sido beneficiario de otra convocatoria? Bueno, ahí sí puede presentarse, pero nosotros vamos a verificar si dio cumplimiento a esa convocatoria. Por ejemplo, si ya venció el plazo para rendir las cuentas y no presentó la rendición de cuentas, está en un incumplimiento. En esos casos están previstos en las bases que si tienen un incumplimiento no se pueden presentar.
si dio cumplimiento con todas sus obligaciones, o sea, su obligación de presentar las rendiciones de cuenta y cuando hay pagos, por ejemplo, es un préstamo, si cumplió con eso, sí van a poder presentarse. Pero lo que vamos a verificar es eso. Y obviamente que no esté pidiendo el dinero para el mismo proyecto que ya fue financiado, no se va a financiar 2 veces el mismo proyecto. Lo verificamos. Bien. Dice, ¿qué formalidad deben tener los presupuestos? ¿Una imagen de Mercado Libre es válida? Necesitamos que tengan todos los datos, o sea, debe tener la razón social, el número de quit, la validez, la oferta, tiene que estar con todo el detalle, si no, no cumple esas formalidades, que las tienen ahí detalladas en la web y también en las preguntas frecuentes. Si no cumplen con esas formalidades no las podemos reconocer. O sea, solo una imagen sin tener información del vendedor no lo podemos reconocer. En Mercado Libre generalmente les van a hacer factura, porque ustedes a Mercado Libre le compran a un comercio, algún proveedor, y les pueden pedir un tipo de factura. A lo mejor en los casos en que no les van a hacer o no les van a enviar un presupuesto tan detallado, que se pueden tomar es los organismos oficiales como ANMAT, INTI, INTA. Ahí sí vamos a tomar un presupuesto, obviamente con la respectiva hoja membretada y demás. Bien, dice, en las bases y condiciones mencionaba un máximo de 20 actividades, pero no queda claro si se refiere a la totalidad o por rubro, según gasto financiable. No, son 20, o sea, son 20 actividades en total. Puede haber varias actividades que tengan que ver con el mismo rubro. Por ejemplo, máquina, no sé, una es una compra de una máquina para una parte del proceso productivo y otra puede ser la máquina que tiene que ver con el proceso siguiente. Eso lo tienen en 2 presupuestos detallados, se consideran 2 actividades del mismo rubro. Bien. Con respecto a garantías, ¿qué tipo de garantías pueden presentarse? Como garantía, ¿se puede presentar un bien inmueble? Sí, se puede presentar un bien inmueble. Nosotros lo que pusimos fueron los avales de las SGRs y las fianzas. Está contemplado que puedan presentar una garantía hipotecaria, pero ahí le vamos a tener que pedir más información. Tengan en cuenta que nosotros no podemos aprobar un proyecto que no tenga las garantías que respalden el 100%. Entonces, van a presentar un inmueble, nosotros vamos a tener que tener información respecto a la evaluación de ese inmueble, para ver si llega a cubrir el 100%. Entonces, en ese caso van a tener que presentar documentación para que nos permita ver que la evaluación es correcta. Si después nosotros lo aprobamos el proyecto y encontramos que el inmueble no puede garantizar el 100%, eso implica volver para atrás, o sea, tiene que poder respaldar toda la operación. Bien. ¿Las cooperativas de trabajo pueden acceder al crédito? Pueden acceder, o sea, el requisito es que sean personas jurídicas y que cumplan, o sea, que estén en el proceso, que tengan que escalar el emprendimiento. Esta convocatoria está destinada a ese estadio de los emprendimientos. En ese sentido, si se puede presentar, va a tener que presentar toda la documentación, el certificado MIPYME, toda la documentación de respaldo, tiene que estar obviamente registrada entre INAES y presentar esa documentación. No hay problema. Si me presenté en el fondo Semilla y di cumplimiento a los aspectos legales de rendiciones y devolución, y ahora se encuentra en otra etapa, pero para escalar el mismo proyecto, ¿se podría presentar en la convocatoria? Pregunta. Sí, si es otra etapa, sí se podía presentar. Vamos a verificar, en este caso fue en fondos semilla en un préstamo de honor, entonces además de la rendición de cuenta, vamos a verificar el tema del cumplimiento de las obligaciones de pagos, que ya en general muchos emprendimientos ya están con un cronograma de pagos, algunas cuotas por la cuestión de la pandemia se prorrogaron, pero vamos a hacer tenemos que verificar el caso en particular y ver en qué situación está. Si está con los pagos regulares, y si presentó la rendición de cuentas y se cuenta aprobada, sí podría presentarse. Perfecto. Acá consultan cuál es tiene un emprendimiento, una inversión menor a 3 millones de pesos, y no, el mínimo es 3 millones de pesos a 15 millones. Si hago el emprendimiento en un establecimiento alquilado, ¿el alquiler puedo deducirlo por los 18 meses que dura el proyecto? Sí, se puede considerar el alquiler de esos 18 meses. Va a Perfecto. tener que presentar obviamente el contrato de alquiler y toda la documentación. Lo pueden poner eso como aporte del emprendimiento. Perfecto. Perfecto. Pueden adquirirse bienes que no sean de origen nacional.
Perfecto. Bueno, las preguntas que nos quedaron sin responder, nos vamos a quedar conectadas respondiendo las preguntas de manera escritas, y los invitamos a responder una breve encuesta que nos van a ayudar sus comentarios para que sigamos mejorando para ustedes. Les agradecemos muchísimo, quédense tranquilos que todas las preguntas que no se respondieron se van a responder, y cualquier consulta escríbanos a escalar@produccion.gov.ar y visiten la web de Escalar, donde ahí van a encontrar toda la información necesaria para aplicar a la convocatoria. Muchísimas gracias a todos y quedamos a disposición a través de todas las vías de contacto. Muchísimas gracias.